Amén. Damos gracias porque se veía como la iglesia adoraba al Señor. Amén. Su presencia está aquí. Amén. El día de ayer, cuando el pastor me daba las instrucciones de que tenía que predicar, Dios ponía este pasaje en mi corazón. Y créame, hermano, de que como predicador es muy difícil para mí exponer estos pasajes. De hecho, de los años que llevo, es la segunda vez que leo estos pasajes, hermano. No son fáciles, pero creo que Dios siempre nos habla, Dios siempre nos bendice, y a veces Dios tiene que meter el dedo ahí donde nos incomoda un poquito, hermano. Amén. Como les decía, a veces, hermano, es más fácil predicar otro tipo de mensaje, más de bendición, más de... ¿Cierto? Y si usted ve, vivimos un tiempo en donde se habla de mucha bendición, mucha bendición. Y a veces meterse en pasajes más o menos complejos trae un poquito de conflictos para algunos. Amén. Pero Dios es amor. Dios es amor, y Dios al que ama corrige, dice su palabra. Amén. Así que vamos a leer el capítulo 19 de Jueces. Jueces capítulo 19, versículo 1 en adelante. Amén. Jueces capítulo 19, versículo 1 en adelante. Y le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta porque los vamos a saltar de varios pasajes. Pero también le invito a que en su casa lea completo el capítulo 19 y el capítulo 20 para entender más o menos de qué se trataba lo que vamos a leer en el día de hoy. Amén. Jueces capítulo 19, versículo 1 en adelante. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Amén. Oramos al Señor. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios. Señor, cantábamos alabanzas a ti, Señor, y podíamos sentir tu presencia, Señor. Cantábamos alabanza a ti, Señor, y podíamos darnos cuenta de que tu Espíritu Santo está en este lugar para bendecir nuestras vidas, Señor. Es por eso, Señor, que ha llegado el momento en que tu palabra, Señor, va a ser expuesta, Señor. Señor, en donde tú nos corregirás, nos hablarás, Señor, a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Señor, bendícenos. Bendícenos, bendice a tu iglesia, Dios. Danos sabiduría, Señor, para entender estos pasajes. Danos sabiduría, Señor amado, para entender, Dios, qué tú tienes para nosotros, Señor. Señor, que tu misericordia nos pueda alcanzar. Que tu misericordia nos pueda llenar, Señor amado. Que tu misericordia pueda llegar a cada uno de nosotros, Señor. Señor, toma el dominio de nuestra mente, de nuestros corazones, Señor amado.
para que todo lo que hagamos, Señor, pueda ser guiado por ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, mis hermanos. Amén. Dice, en aquellos días cuando no había rey de Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén. Y dice, y su concubina le fue infiel. Bíblicamente, y por lo enseñado bajo la ley de Moisés, este hombre perfectamente le podría haber dado carta de divorcio a su mujer. Pero dice la Escritura que este hombre la fue a buscar. Esta mujer cuando vio lo que había hecho, se fue a la casa de su padre. Y estuvo 4 meses en ese lugar. Y dice que el hombre la fue a buscar en un acto de amor. Pero sabe, este pasaje y los pasajes posteriores, hermano, demuestran lo que realmente está en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre. ¿Sabe por qué? Porque el relato prosigue. Llega él a buscar a la mujer y su suegro lo recibe y le dice: ven, siéntate conmigo, me alegro que hayas venido, comamos, bebamos. Dice que tuvo algunos días con él y llegó el momento de irse, y el padre le dice, el suegro le dice: no te vayas, quédate un día más. Se quedó un día más. Come, disfruta, le decía. Y después de nuevo se quedó, y después venía y de nuevo se quería quedar. Dijo: no, ya no me quedo, me voy. Tomó a su mujer, tomó a su criado, y dice que se estaba haciendo tarde, y empezaron su recorrido. Recuerda, hermanos, de que en ese tiempo no había transporte público, no habían autos, las distancias eran más o menos largas, se recorrían a pie o arriba de animales, los caminos no estaban pavimentados, las calles no tenían alumbrado público, entonces era peligroso para alguien moverse en la noche. Y dicen que llegan a una cierta ciudad, a una plaza de sus compatriotas, buscando un refugio. Y aparece un hombre y los ve y le dice: ¿ustedes qué hacen acá? Estamos buscando dónde pasar la noche. Solamente necesitamos un lugar donde dormir. Tenemos alimento para los animales, tenemos agua, tenemos pan, tenemos alimento, no necesitamos nada. Solamente necesitamos un lugar donde dormir. Y este hombre les dice: yo los voy a recibir. Pero aquí, como les decía yo, vemos la maldad en el corazón del hombre. Váyase al versículo 22. Dice: pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, al dueño de casa, al que lo había recibido, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado a tu casa para que le conozcamos. ¿Les suena algo similar a esto? ¿Les suena a Sodoma y Gomorra? ¿Se da cuenta de que los hijos de Israel no habían aprendido la lección?
que el pueblo de Dios no había entendido lo que le pasó ya un tiempo para atrás, no habían entendido. El relato se estaba repitiendo. Este hombre llega de visita y los hombres querían que sacara al hombre para que le conozcamos. Y conocerle en estos pasajes, al igual que en Sodoma y Gomorra, no era que querían entablar una conversación. No era que querían ver quién era. Conocerle era que querían tener relaciones con el hombre, hermano. Hermano, el corazón del hombre llega a un punto de suciedad, de desprecio, de maldad, hermano. Que Dios, hermano, destruyó toda una ciudad por este mismo pecado y el hombre no había entendido nada. Igual que nosotros, hermano, la sociedad de hoy en día no ha entendido nada. Nada, nada. Hoy día un niño de 13, 14 años, hermano, no tiene derecho a votar, no es dependiente, tiene que tener un adulto a cargo, no tiene derecho absolutamente a nada porque es un niño todavía. No sé cómo es la palabra, pero frente a la ley sus delitos no imputables, gracias, hermano. Pero sí están sacando la ley, como hace ellos en otros países, pueden decidir si son niños o son niñas. Y no solamente eso, sino que obligan al resto que lo reconozcamos de esa manera. Y no solamente se quedan con eso. Un niño de 13, 14 años, hermano, ya puede ser operado para su cambio de sexo. Apalancado con todos los medios de comunicación. Con la televisión, la radio, la música, el comercio, la publicidad, apoyándolo, hermano. En esa sociedad estamos viviendo, hermano. Sociedad similar a Sodoma y Gomorra y sociedad similar a los que nosotros estamos viviendo. Triste, hermano. Es muy triste lo que se está viviendo. Cada vez que pasan inventan un sexo nuevo. Antes eran las siglas LGTB, ahora tiene más letras que un abecedario, pues, hermano. Cada día inventan algo. Y cada vez se lo imponen a los jóvenes de que está de moda, de que es bueno, que es bacán esto. Y se le imponen también a los padres diciéndole, si tú eres un padre que lo apoya, tú estás bien. Hermano, en esa sociedad estamos viviendo y la iglesia no es ajena a eso. Pero créanme que todo ese pecado llega a la presencia de Dios y no es grato, hermano. No es grato. No es grato ante los ojos de Dios lo que se está viviendo. Y no fue grato ante los ojos de Dios lo que se estaba viviendo en este tiempo. Saca al hombre que ha entrado a tu casa para que le conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que el hombre ha entrado en mi casa, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. En ese tiempo se entendía, hermano, de que mantener relaciones con la mujer era menos grave que con el hombre. Pero si nosotros analizamos, hermano, se estaba cometiendo el mismo error de Sodoma y Gomorra, el mismo relato. Alimentar el pecado de otro hombre, de otro ser humano. Por eso no alimenta el pecado de nadie, hermano. Cuídese. Cuídese de eso, pues, hermano.
como esos lugares, hermano, de rehabilitación de droga. Yo lo vi con mi papá. Los hermanos le daban droga a ellos en dosis más bajas, se las daban y eran hermanos, alimentaban el pecado. Por eso cuídese, hermano, sobre todo en esta fecha, viene el 18. Cuídese, hermano, usted es diferente, tiene que vivir diferente, se tiene que comportar diferente, hermano. Hermano, nosotros vivimos en una iglesia y yo converso con gente, pastores, hermanos de otra iglesia. Oiga, su iglesia es media especial. Aquí hay mucha gente que ha tenido problemas de droga, de alcohol. Yo tengo familiares, hermano. Mi padre fue adicto a la droga, fue alcohólico, mi abuelo fue alcohólico. Hacemos un asado en la casa, ¿usted cree que yo voy a poner una copa de vino en la mesa? No puedo, pues, hermano. No puedo. Oiga, pero su papá han pasado más de 20 años, no importa. No importa, hermano. Sea cuidadoso, sea respetuoso, hermano. Sea respetuoso con el hermano que tenemos al lado, hermano. Preocupémonos de ser buen ejemplo, hermano. Hermano, entonces la Biblia prohíbe que tomemos. No, no lo prohíbe. De hecho, hay un hermano que se enfermaba del estómago y el apóstol le recomienda: tómese una copita de vino con el almuerzo. Pero de repente hay cristianos que se toman: hoy miren, no es pecado, mírenme, estoy en redes sociales, estoy tomando, miren, no es pecado. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? No lo haga. ¿Sabe por qué? Porque está haciendo piedra de tropiezo por el hermano que tiene al lado. Dice la Biblia que en la congregación hay hermanos que son débiles en la fe. ¿Quién es un hermano débil de la fe? El que anda preocupado de cosas que no son lo importante. Oye, ¿qué está comiendo? ¿Qué habrá comido? Hermano, eso dice la Biblia. Los débiles de la fe son los que andaban preocupados de qué comían y qué no comían. Y a veces, hermano, andamos preocupados de puras pequeñeces, pues, hermano. Puras pequeñeces. Y no nos damos cuenta de lo importante de las cosas, hermano. Así que cuídese y cuida al hermano que tiene al lado. Amén. Entonces estos hombres, repitiendo el pecado de Sodoma y Gomorra. Primer error, repitieron el pecado de Sodoma y Gomorra. Número 2, mire lo que pasó. Versículo 25, hermano, por favor. Mas aquellos hombres no le quisieron oír. Por lo tanto, tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, mandó a la mujer adelante. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Hermano, a nosotros los varones nos manda a ser protectores de nuestra familia, protectores de nuestras mujeres. No podemos ponerla de esta manera, hermano. Es imposible, hermano. Imposible. Y este hombre entregó a la mujer. Y dice la palabra que la maldad del corazón de estos hombres, hermano, fue tan grande que abusaron de ella toda la noche. ¿Se da cuenta que no eran fáciles, son pasajes fáciles de explicar? Porque en la conclusión yo tengo que hablar del amor de Dios, pues, hermano, ¿cómo llego a eso? Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue día. Imagínense, hermano, abusaron de esta mujer toda la noche y la dejaron tirada en la puerta de la casa. O sea, intentaron repetir el pecado de Sodoma y Gomorra, y aquí vemos unos pasajes donde hubo una violación masiva. Versículo 27.
Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Iba muerta la mujer. Y el hombre indiferente, hermano, se dio cuenta. Se levantó, la vio en el piso. ¿Qué le dijo? Levántate y vámonos. No le preguntó si estaba bien, no le preguntó qué había pasado. ¿No? Levántate y vámonos. La indiferencia. La indiferencia es con el dolor del otro, hermano. Que no nos sorprenda, porque así es el corazón del hombre, hermano. Y llegando a su casa, versículo 29, y echó mano de tomó un cuchillo y echó mano de la concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni se ha visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. ¿Sabe lo que hizo el hombre con el cadáver de la mujer? Lo partió en 12 partes y lo empezó a mandar por todos los 12 pueblos de Israel, las 12 tribus. Haciéndole partícipes del pecado, de lo que había pasado. Haciéndole partícipe y haciéndole, entregando un grado de responsabilidad de lo que había sucedido. La maldad del corazón del hombre, hermano, es como una bola de nieve que empieza a correr y se empieza a agrandar, agrandar, agrandar. Porque, ¿sabes? No terminó esto aquí. Se levantaron las 11 tribus en contra de la tribu en la que había pasado esto, pues, hermano. Consecuencia: murieron 120.000 personas. Empezaron a combatir entre sus hermanos por esta maldad. 120.000 personas murieron, hermano. Imagínense, hermano. 120.000 personas por culpa del pecado del hombre. 120.000 personas destruidas. Ahora recuerde esto, hermano. Cuando usted lea un pasaje del Antiguo Testamento, porque de esto nosotros sacamos una enseñanza, ¿cierto? Y esta enseñanza yo la tengo que poner de por obra. Yo no puedo tomar la enseñanza de un pasaje del Antiguo Testamento y aplicarlo así textual a mi vida. Si es del Antiguo Testamento, yo lo tengo que pasar por la cruz, como si pasara por un colador de la cruz, para entender bajo la gracia qué significa esto. ¿Se dio cuenta cómo empezó todo el debacle? ¿Se dio cuenta cuál fue el primer acontecimiento que produjo que toda la corrupción del hombre, del corazón del hombre creciera?
¿Se dio cuenta cuál fue el primer hecho? Una mujer infiel. Cuando partió la infidelidad, comenzó el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. A tal punto, como decían los pasajes, sucedió algo que ellos nunca habían visto. Hermano, fue extremadamente trágico, pues, hermano. Hermano, ni los capítulos de Mea Culpa se comparan a lo que pasó aquí, hermano. Fue trágico. Hombre intentando tener relaciones con hombre, hombre violando a una mujer, o un hombre que le dio lo mismo a su esposa. Hermano, pura maldad, pura maldad. Vemos solamente maldad en estos pasajes. Pero como le decía, todo nace en un corazón infiel, hermano. En una mujer que se fue infiel. Usted sabe que la infidelidad ante los ojos de Dios es gravísima, hermano. Es gravísimo. De hecho, se juntan los discípulos frente a Jesucristo y le dicen, Señor, tú sabes que Moisés nosotros nos dio permiso para darle carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. Pero el pasaje que Dios le habló a Moisés era por cualquier cosa. Ellos lo entendían que podía ser por cualquier cosa, pues, hermano. Dios permitió dentro del corazón del hombre que hubiera el divorcio. Y Dios, Jesucristo, le dice, que deja claro que Él no estaba de acuerdo. Que no fue algo que nació en el corazón de Dios, sino que Dios lo permitió. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre, pues, hermano. Y en ese entonces, como el hombre se sentía con el poder de poder darle a la mujer carta de divorcio o cualquier cosa, hermano, hay registros históricos de ese tiempo donde hombre le da el divorcio a la mujer porque no cocinaba bien. Porque lo miró feo un día. Imagínense, hermano, carta de divorcio porque un día la mujer se levantó con la pata izquierda y carta de divorcio. Lo que pasa es que, hermano, a veces nosotros no entendemos el valor de una cosa y por eso no entendemos lo otro, pues, hermano. No entendemos el valor del divorcio. ¿Por qué? Porque no entendemos el valor del matrimonio, hermano. Entonces estos hombres le dan, ay, me dio carta de divorcio. Y el Señor dice, no es por cualquier cosa. Y le dice, solamente usted le puede dar carta de divorcio a causa de fornicación. Pero ¿cómo fornicación? Si fornicación es mantener relaciones y no estar casado. Y está hablando de personas casadas. Lo que pasa es que la palabra fornicación, esto está en el capítulo, se lo doy de ahí, ahora tengo, para que lo lea en la casa, 19 de Mateo. La palabra fornicación era algo muy amplio, que tenía que ver con los pecados sexuales. ¿Cuándo bíblicamente se podía dar a divorcio? Cuando había infidelidad, cuando había adulterio. ¿Qué otra causa se daba en ese tiempo? Cuando la mujer decía que llegaba virgen al matrimonio y no era virgen. Y el hombre se daba cuenta en la noche de boda. Infidelidad, hermano. Es tan grave la infidelidad que Dios permitió que fuera lo único que podría destruir un matrimonio. Aunque Dios, hermano, si usted lee las cartas pastorales, Dios siempre pone primera opción como la reconciliación. La primera opción de Dios es la reconciliación. Cuando Jesucristo dio esta enseñanza de que no era por cualquier motivo, sino que había que tener un pecado sexual de por medio, la gente que lo estaba escuchando dijeron, entonces no conviene casarse. Porque no habían entendido. No habían entendido, hermano.
entendido. Y el Señor les dice: por la dureza de vuestros corazones, por la dureza de tu corazón. Y sabe, hermano, dice la Biblia que nosotros cuando pecamos estamos siendo infiel a Dios. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 11, del versículo 2 en adelante. El apóstol Pablo hablando dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio, del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Somos infieles, hermano. ¿Sabe cuándo? Cuando le damos vuelta a la palabra de Dios. Cuando nos llenamos de espero. No, es que yo creo esto, pero ahí viene el problema. Yo siempre digo: hay problema con los peros y con los esques. Sí, la Biblia dice esto, pero es que ya cuando viene el esque es cuando se van a justificar. Hermano, a veces queremos ser más buenos que Dios, por hermano. Es que yo pienso esto, hermano, no importa lo que nosotros pensemos, no importa lo que establece la palabra. Hermano, la iglesia es la novia del Cordero. Muy pronto se llevará a cabo las bodas del Cordero, en que el Señor Jesucristo se va a casar con su iglesia, la va a desposar, hermano. Y la esposa se tiene que preparar, hermano. Las hermanas cuando se casan el día de su boda se preparan. Se toman largas horas, ¿cierto? Excesivamente largas horas. ¿Ven? El hermano se ríe porque esperó a la novia más de 2 horas. ¿En serio? No le quiero contarle que yo 3 horas llegó tarde, hermano. Hermano, 3 horas tarde. ¿Pero por qué la novia se demora? Porque tenemos que vestirla. Se tiene que arreglar. Generalmente para ponerse ese vestido no se lo puede poner sola. Alguien la tiene que ayudar. Alguien la tiene que maquillar. En los tiempos antiguos las doncellas, hermano, las bañaban ese día. Las vestían. Las arreglaban. Las vestían con un material que solamente era para las bodas, que se llamaba lino fino. Y dice la Biblia que Dios nos ha permitido a nosotros vestirnos un día de lino fino, que es algo preparado solamente para las bodas, hermano. Pero sabe, hermano, ¿sabe dónde está el peligro? Que nuestra función de todos los que nos paramos aquí, y hago un llamado a todos los que se paran aquí, es de preparar a la novia, de ayudar a la novia, de hermosear a la novia. Pero hay muchos predicadores que ocupan púlpitos, que salen en la radio, en la televisión, en internet, que no están preparando a la novia, sino que están manoseando a la novia, están estafando a la novia y le están robando a la novia.
y tienen sus iglesias llenas. ¿Por qué? Porque le hablan solamente de bendición, hermano. Hermano, ¿usted cree que no me compungía mi corazón cuando yo leía estos pasajes y decía, tengo que predicar de eso? Usted no sabe cuántas veces me he metido en las patas de los caballos, como se dice, hermano. Cuántas veces he tenido que tocar temas que nadie toca, hermano. Sé que no soy un predicador que le gusta a la gran mayoría. Y sé que tengo hartas falencias. Pero solo sé que yo quiero que un día, cuando llegue el día en que yo me presente frente al Señor, el Señor me diga, bien, siervo fiel y justo. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo no le debo nada a ningún hombre. No le debo bienestar a ningún hombre. No tengo compromiso con ningún hombre y con ningún político, con absolutamente nadie. Entonces al único que yo tengo que agradar cuando me paro detrás de un púlpito es al Señor, al que dio su vida por mí. Pero hoy día, hermano, nos estamos llenando de predicadores cobardes que tienen miedo a predicar la verdad. Predicadores que solamente quieren recibir me gusta en internet, o que les sobre la espalda, o recibir una buena ofrenda, hermano. Pero siempre va a haber hombres que nos apartamos para el Señor, que queremos buscar del Señor y que la iglesia crezca, hermano. Hermano, busque del Señor. Si esa es nuestra misión como predicador, recomendarle a usted de que busque al Señor, de que cuando seamos infieles al Señor volvamos a Él, hermano. ¿Sabe por qué? Porque como lo decía el versículo 3 de Jueces, cuando el hombre fue a buscarla, la mujer le fue infiel. Y se da cuenta el detalle, hermano. ¿Quién tendría que haber buscado el perdón? ¿Quién tendría que haber buscado la reconciliación? Hermano, la gente en la calle se burla, el que va con el peluche grande, el que más grande, entre más grande el peluche, más grande el condoro que se mandó. ¿Ha visto eso que vienen con los peluches gigantes, el ramo de flores? Algo se mandó, algún condoro se mandó. ¿Sabe por qué? Porque el ofensor es el que tiene que buscar el perdón. El ofensor es el que debe buscar, hermano, la reconciliación. Pero en este caso no. Sino que fue el ofendido. Y es exactamente lo que hace el Señor con nosotros. Le fallamos, somos infieles, le engañamos al Señor. Y dice que el Señor nos viene a buscar. Mire lo que decía el pasaje. 19:3, por favor, de Jueces. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente. A veces somos tan infieles que no nos merecemos nada, pero el Señor nos llama amorosamente. Ven, hijo, te amo. Ven, hijo. Te he fallado. He seguido mis pensamientos. He seguido lo que yo quiero. Y el Señor nos dice, ven, te amo. Si nosotros no respondemos a ese llamado de Dios amorosamente, vamos a terminar hecho pedazo, como terminó esta mujer, destruida, muerta, en una muerte trágica, por hermano, trágica. Yo creo que a todos ustedes le pregunta a cualquier hermano, ¿cómo le gustaría morir un día a usted, hermano? Irme a dormir y no despertar más. Yo creo que el deseo de la gran mayoría, sin dolor, sin sufrimiento. Imagínense, esta mujer la violaron hasta que la mataron. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros somos infieles, no nos arrepentimos, llega el momento en que el enemigo nos hace pedazos. El enemigo no tiene misericordia. El enemigo no tiene compasión, hermano. Si caemos un día en las manos del enemigo, nos harán pedazos.
Por eso venga a la iglesia, busque del Señor. No se vaya, hermano. No se vaya. Hay gente que se va de la iglesia porque el mensaje fue muy fuerte. Amén, pues, hermano. Amén. Gloria a Dios por eso. Hay hermandad suya en otros lados que nunca escuchan este tipo de cosas, que no saben. Viva para el Señor. Busque del Señor. Que el Señor nos pega esos remesones, pues, hermano. ¿Sabe para qué? Porque si el Señor cuando nos pega esos remesones, esas palabras que son duras, hermano, vamos a poder reconocer esa voz cuando nos llama amorosamente. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos habla duro, pero siempre nos deja una palabra de esperanza, de amor. Dios nos llama amorosamente. Dios nos llama porque Él es grande en misericordia. No nos llama porque su bondad es grande, hermano. Un predicador antiguo dijo una vez: el Señor conoce lo peor de nosotros, y aún así es la persona que más nos ama. Trate con todos sus medios de ser fiel al Señor, pero no luche con su fuerza, sino que humíllese delante de Él. Acostúmbrese, hermano. Pida perdón. Pídale perdón al Señor todos los días si es necesario. Imagínense que Job, él hacía sacrificios para que Dios lo perdonara. Incluso hacía por si sus hijos hubiesen pecado. Pídale perdón al Señor. Pídale misericordia al Señor. Porque si bien es cierto, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso, hermano. Si usted lee el libro de Romanos, y le invito a que empiece a estudiar el libro de Romanos en su casa, constantemente el escritor nos muestra de que Dios está irado contra el mundo, está irado contra el pecador, porque para Dios el pecado es grave. Si comparamos el pecado con la santidad de Dios, hermano, es demasiado grave. Pero siempre termino con una palabra de amor, una palabra de esperanza. Da lo mismo cuánto tiempo llevamos en la iglesia, hermano. Da lo mismo el tiempo que tengamos acá. De una u otra manera hemos sido infieles a Dios. Busquemos el perdón del Señor. Él está allí, llamándote amorosamente, hermano. Ahí está Dios llamándote de una manera amorosa. Cuídese, cuídate, hermano. Cuida tu vida. El día de mañana no nos pertenece. El día de mañana puede ser tarde. A veces estamos aquí, pero como hemos sido tan infieles al Señor, nuestro corazón está lejos, ¿no? Lejos, lejísimo. ¿Qué le parece si inclinamos nuestra cabeza y oramos? Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Dios quiere que nosotros volvamos a Él. Volvamos a Él. Señor, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia, Dios. Tú
porque eres un Padre amoroso, un Padre lleno de amor, lleno de misericordia, Señor. Tú, Señor, que tomas al más vil pecador, Señor, y lo recoge de la sociedad, lo lava, lo limpia, y lo traes ante ti, Señor. Lo traes ante ti para bendecirle. Señor, de ti escuchamos las palabras más amorosas, Señor. De tus labios, Señor, han salido los te amo más grandes, Señor. Y no solo eso, sino que en tus hechos tú hiciste la muestra de amor más grande que puede existir. En que en tu pureza, en tu amor, tú decidiste dar tu vida por los pecadores. Tú decidiste dar tu vida por mí, Señor. Yo no entiendo cómo en tus planes podría haber estado alguien como yo, Señor. No entiendo cómo pudo haber estado dentro de lo que tú querías alguien como yo, Señor. Tú tuviste misericordia, Señor, un día. Y pese a que yo estaba apartado de ti, nosotros estábamos lejos de ti, Señor, por culpa del pecado. Tú nos fuiste a buscar con amor, Señor. Tú nos fuiste a buscar, Señor, con amor. Cuando caminábamos sin rumbos perdidos, tú nos buscaste, Señor. Y hoy, Señor, que a veces estamos bendecidos por ti. Hoy que, Señor, quizás estamos viviendo tiempo de bendición, Señor, por ti. Porque tú nos hablas, tú nos bendices, tú nos sustentas, tú nos prosperas, Señor. Aún así, con todo eso a la mano, somos infieles, Señor. Pero tú nos llamas de manera amorosa, Señor. Señor, gracias. 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 Señor, quiero orar por tu iglesia. Señor, a veces sentimos el fuego de tu presencia, Señor. Solo te pido, permítenos sentir tu amor esta mañana. Señor, tócanos con amor, te lo pido. Con amor, Señor. Amorosamente, Señor amado, acarícianos, Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Gracias. Gracias por tu bendición, por amarme, por amar a mi hermano, Señor. Señor, tú buscaste, Señor, de lo peor para traer este lugar. Háblanos amorosamente, Señor. Ámanos amorosamente. Llénanos de tu presencia, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.